Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda emisión de Claves. Mi nombre es Benjamín Ortega Guerra y como ustedes saben, esto va a ser una charla amena de los conceptos que a ustedes les pueden interesar y que ustedes van a ir conociendo poco a poco en este programa Claves. Pues hoy hoy es una edición también especial porque nos acompaña un buen amigo. Su nombre es Emilio Guillén Elizarraz. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal que nos acompañas? Es un agrado que estés acá con nosotros. Para mí es un gusto, primeramente, estar en esta Facultad de Filosofía, sobre todo cuando uno es estudiante de Derecho y después egresado de la Facultad de Derecho. Dicen que tenemos cierta lejanía, cuando debe ser todo lo contrario, estar muy cercanos y muy emocionado de poder compartir este proyecto contigo y con todos los televidentes que nos acompañan. Sí, así es. Pues bien, Emilio ahorita ha sido mi estudiante en la especialidad de Constitucional y Amparo, si no mal recuerdo, y pues también está trabajando este asunto del concepto de derechos humanos y también estás trabajando ahí en la Defensoría, si no mal recuerdo, ¿verdad? Así es. Primeramente, aclarar que toda manifestación que haga pues va a ser a título personal, no de la cuestión institucional, que muy posiblemente sean los mismos conceptos que se compartan en la misma. En segundo término, sí, justicia constitucional de amparo. Nada más aclarar que le pusieron esa palabra que, sin embargo, sí le cambia mucho hasta la cuestión tanto de cómo pensar el derecho ya desde un punto de vista desde la justicia y no únicamente desde un punto de vista legal, que bueno, ya lo veremos más a fondo. Sí, exacto. Pues bien, Emilio, nos vas a platicar de lo que son los derechos humanos. ¿Qué podríamos entender por derechos humanos? Por derechos humanos, siempre dicen con qué se comen los derechos humanos, qué son los derechos humanos, cómo los hago efectivos los derechos humanos. Porque aparte, en cuestión de promoción, salen mucho en la tele, salen mucho en la radio, hasta de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos dicen que te acompañan. Siendo muy básicos, los derechos humanos son prerrogativas inherentes que tiene toda persona por el simple hecho de serlo. Es decir, no tienes que tener ninguna otra condición social, como tal vez hablando de una cuestión de clases anteriormente, sino por el simple hecho de ser humano, tú ya tienes reconocidos ciertos derechos. Ahora, ¿cuáles son estos derechos? Son los mínimos y esenciales para que tú puedas desarrollar tu vida. Así de sencillo. Emilio, cuando dices inherente, ¿significa que ya el ser humano nace con ellos? Es una discusión totalmente filosófica. Evidentemente se podría tomar que va desde un punto de vista justnaturalista, decir que son inherentes a la persona como si nacieran con ellos, es algo con lo cual lingüísticamente yo no compartiría. Sin embargo, no tienen tanto por ese lado, sino va más por una cuestión de que anteriormente, en 2011, el 10 de junio, hay una reforma constitucional, cambia el artículo primero. ¿Qué es lo que sucede con este cambio? Anteriormente se trataba de que el Estado otorgaba derechos. Ahorita habla de que reconoce derechos. Eso se refiere con una cuestión inherente. Es decir, el Estado te los reconoce, ya no te los tiene que brindar, que no es lo mismo a que no tenga la obligación de protegerlos, que ya es totalmente diferente. Entonces, la cuestión inherente va más a esa cuestión de reconocimiento a ti como persona. Es decir, ahora el Estado va a girar sus políticas públicas en relación al humano, ya no en relación al Estado mismo, ya no hay una autorreferencia. Sí, esto es importante porque entonces, sí, claro que sería debate de otro asunto en que si naces con ellos, si son inherentes, te los reconocen o te los otorgan, ¿no? Y esto que has dicho es importante porque entonces estaríamos hablando que no solamente la vida humana tiene derechos, sino incluso hasta la vida no humana, ¿no? En otros planos, por ejemplo, no voy a hablar de derechos humanos exactamente, pero estamos hablando que el derecho a la vida es un derecho fundamental que es inherente al sujeto por el simple hecho de ser un sujeto que está dentro de una comunidad política. Sí, básicamente. Nada más diferenciar, cuestión derecho humano, prerrogativa inherente a la persona. Derecho fundamental es cuando ya pasó por un proceso de positivización, es decir, ya está dentro de una constitución, un documento político y ya está reconocido ahí. Entonces hablaríamos de un derecho fundamental cuando está en la Constitución teniendo características de ser un derecho subjetivo, el cual es exigible del particular frente al poder público.
en eso en una primera concepción y posteriormente también siendo exigible ya hasta particulares, ya hablando en otros estadios, por así mencionarlo. Y en ese sentido, ¿quiénes son los sujetos o las instituciones encargadas de la promoción, divulgación, protección, garantía de los derechos fundamentales? Esta pregunta es maravillosa porque hay la cuestión errónea de pensar que solamente las instituciones que tienen el mote de derechos humanos son las obligadas de protegerlas o los principales, lo cual es totalmente falso, es incierto. Artículo 1, párrafo 3 de la Constitución nos dice todas las autoridades. ¿Cuáles? Todas. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ahora hasta poderes autónomos, ¿no? Como puede ser la Defensoría de los Derechos Humanos o la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, todas las autoridades. ¿En dónde? En el ámbito de sus competencias. Es decir, no le vas a solicitar a una autoridad que haga más de lo que la ley le permite. Sigue existiendo un principio de legalidad. Entonces, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, hay 4 obligaciones del Estado. Está promover, está respetar, está proteger y está garantizar los derechos humanos. Entonces, para que estas condiciones que son las prerrogativas de los derechos humanos, con una que no se cumplan, o 2, o 3, o se tienen que cumplir los 4 principios para que realmente se estén respetando, promoviendo? Sí, es decir, sobre todo se da más en cuestión de una política pública. Es decir, una persona podría preguntar cómo le haría el Poder Judicial para promover los derechos humanos. Pues difícilmente lo va a hacer dentro de una sentencia. No va a ser pública la sentencia para todo el mundo y va a estar diciendo la cuestión de un divorcio. Habrá versiones públicas de la sentencia, pero ¿cómo lo puede hacer? Hay estadísticas y esas estadísticas ellos las pueden brindar tal vez al Poder Ejecutivo para que desarrollen un programa contra violencia. Si están viendo que la mayoría de sus divorcios se están yendo por ese lado. Es decir, todos pueden coayudar para esta cuestión y es, al final de cuentas, una política pública. Yo soy totalmente creyente y más que creyente partidario de que tienen que ir articuladas. Es decir, no se puede trabajar solamente desde una trinchera. Tienen que ir varias instituciones de la mano para que puedan ser efectivas. Oye, y retomando este asunto que decías que las autoridades son las encargadas de la promoción, respeto y divulgación de los derechos humanos, pero también es una función esencial de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Evidentemente también nosotros como particulares tenemos la obligación de igual respetar a los derechos humanos. Es decir, es lo que teóricamente se maneja como derechos humanos protegidos de una manera horizontal. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder? Que si no se llegan a respetar, quien tendría que intervenir, teóricamente así se maneja, es un órgano jurisdiccional. En este caso pues puede ser un tribunal colegiado de circuito, un juzgado de distrito o hasta la Suprema Corte de Justicia. Ya hay ciertos amparos donde se han protegido derechos humanos entre particulares y también el 26 de agosto de este año salió una nueva jurisprudencia en la cual habla sobre la dignidad humana y habla del respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades, pero también ya pone la palabra por parte de los particulares. Es decir, también la interpretación jurídica que se está haciendo de nuestro máximo, digamos, órgano constitucional, ya está metiendo la protección de los derechos humanos ya no únicamente con autoridades, sino también ya está arrastrando a particulares. Sí, esto es muy importante porque ya la promoción, la protección y divulgación de los, y respeto a los derechos humanos es asunto de todos, ¿no? Bueno, suena como comercial, pero realmente es asunto de todos. Oye, y en ese sentido, ¿cómo es exigible un derecho humano? Pues evidentemente tienes que acudir a las instituciones. Hablando ya en términos democráticos, pues tal vez hablaríamos de calidad de democracia. ¿Qué tan efectivas son nuestras instituciones? ¿Qué tan bien funcionan? Para ver qué tanto los están protegiendo realmente. Entonces, en primera instancia y como cuestión de un Estado constitucional de derecho, acudir a la institución conducente para que cumpla lo siguiente. Tienen que primero prevenir, tienen después que investigar, tienen que sancionar y en su caso reparar cualquier violación a un derecho humano. Igualmente está en artículo 1, párrafo 3 de la Constitución. Es decir, todo va de la mano, desde las obligaciones hasta ya después esto, cuando ya sucede algo, pues como dicen varios comerciales, pues ve y denuncia. Primero se investiga porque hay una presunción de inocencia para todos y posteriormente si se llega a comprobar alguna conducta que vaya contra derecho, se sanciona. Y si a ti hay un daño, que se te repare. Oye, en este sentido, ¿cuáles son las instituciones o la institución
que se encarga en estricto sentido de la defensa de los derechos humanos? Pero repito, todas tienen la obligación. Evidentemente, pues hay unas que se recurren más. ¿Cuál podría ser una de estas? Fiscalía. Anteriormente, o mejor conocida como Procuraduría General de Justicia. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de investigar los delitos. Sin embargo, si uno va a una institución de gobierno y uno mete un escrito y no te contestan ese escrito, ya te están violando un derecho humano, que es artículo 8, derecho de petición. Puede ser un municipio donde tú tal vez le solicitaste que recortaran no sé, el parque de afuera de tu casa ya tiene un pasto bastante abultado. Eso además está teniendo como consecuencia que acudan diversos chavos a realizar ciertas conductas contra derecho, tal vez drogarse, etc. Entonces, tú lo que estás ahí pidiendo es primero que se limpie la zona para que no se puedan esconder tal vez atrás de los arbustos. Posteriormente tal vez apoyo policíaco. Y tal vez ni siquiera estás pidiendo una cuestión de que se investigue y se les sancione, sino tal vez que se les oriente, que se les diga que pues, eso no está bien y que los manden a la escuela. Ver qué es lo que está sucediendo en sus casas. Tal vez pueden ser personas que están carentes de alguna cuestión ya en su vida personal. Aquí la cuestión es que toda la autoridad tiene esa responsabilidad. Pero yo creo que principalmente la autoridad a la cual más se recurre es a la Fiscalía. ¿Pero por qué? Eso nos da también un margen de que entonces no se está previniendo lo suficiente. Porque si se previniera lo suficiente, lo menos sería que tú fueras a denunciar un delito. Sin embargo, es lo más. Exacto. Está muy interesante este asunto porque estás hablando como de un ciudadano activo y que tiene una participación constante en el campo de la política. Y creo que esto sería muy interesante para saber qué instituciones son las que más fomentan, culturalmente hablando, la cultura del respeto de los derechos humanos. Bueno, desafortunadamente vamos a llegar como a la mitad de nuestro programa, pero creo que sería interesante que volvamos con esta cuestión. ¿Cómo se promociona una cultura del respeto a los derechos humanos? Pues bien, esto es nuestro programa Claves y en un momento vamos a regresar. Cada sábado, de 9 a 3 de la tarde, en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, se coloca un mercado en el que se le da espacio a los comerciantes locales para que ofrezcan sus productos a todos aquellos que visitan el lugar. Tenemos un negocio de salsas artesanales, salsas tipo gourmet, totalmente obvio caseras. Y tenemos de varios sabores. Tenemos, por ejemplo, una de mango con chile serrano, que aunque tiene serrano no pica nada, una de tamarindo, una de pepino. La de pepino es muy rica, yo les recomiendo que las prueben. Estas mermeladas son de guayaba, que la guayaba es de Tolimán. El choconustle es de Colón. Entonces, este es un dulce de chilacayote, que también viene de un pueblito de Colón, ¿sí? Entonces, de alguna forma es el ayudar a la gente productora de las frutas, que tienen muchas frutas en algunos pueblitos. Ahí los asistentes pueden disfrutar de una extensa variedad de artículos, tales como salsa gourmet, mermeladas caseras, dulces típicos de la región, quesos, café y verduras orgánicas, miel, postres, frutas, vinos, licores, mezcales, refrescos artesanales, plantas y productos para decoración, además de un área de comida. Me dedico a la producción de quesos, fundamentalmente madurados, pero también frescos y también quesos, pudiéramos decir, tiernos. Entonces, mis quesos o los quesos que nosotros producimos son quesos hechos con leche sin hormonas, no contienen colorantes, no contienen conservadores, nada que sea productos químicos, son totalmente naturales. Los sabores de la comida varían dependiendo de los productos que se utilizan. Es por eso que cada puesto ubicado en el patio del mercadito de la UAC trabaja solo con productos de la región, dándole a sus comensales la oportunidad de deleitarse, conocer, disfrutar y aprovechar lo que en Querétaro se produce. Me dedico a preparar mermeladas de frutos de cactáceas. La marca se llama Sweet Desserts, venía haciendo el juego de palabras de dulces desiertos y la idea es endulzar el desierto, ¿no? Darle como ese valor que muchos ven el desierto como algo sin vida, algo que no tiene color. Y bueno, con estas mermeladas les damos la idea de que realmente tiene frutos muy ricos, con mucho color, mucho sabor y cambiar la idea que tienen del desierto.
Sin duda, un espacio como este es una delicia tanto al paladar como a los sentidos y a la vista, pues aquí las personas que aman los productos artesanales orgánicos y de alta calidad pueden encontrar todo lo que se necesita para llevar una vida sana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Ortega y seguimos aquí platicando en programa Claves con nuestro invitado Emilio Elizarraz. Pues bueno, nos quedamos en este asunto de, Emilio, ¿quiénes son las instituciones que deberían de promover los derechos humanos? Que ya me dijiste que son todas las autoridades, pero ¿cómo uno conoce y exige sus derechos humanos para que las personas que nos están viendo y escuchando sepan cómo hacer exigibles sus derechos humanos frente a un abuso de la autoridad? Claro. Bueno, principalmente, la cuestión de la promoción va encaminada a que tú como persona no puedes exigir un derecho que no conoces. Entonces, primeramente, esa es la cuestión de la promoción, es algo del lenguaje. Si estamos diciendo que el derecho es lenguaje, de ahí mismo se construye, entonces primeramente te lo tienen que meter en tu mente. Una vez que tú ya lo tienes en tu mente, entonces tú te tienes que acercar a otras autoridades y cualquiera tendría la obligación de encaminarte, de decirte, oye, es decir, si yo, por ejemplo, tú metieras un escrito a la Defensoría de los Derechos Humanos y me dijeras, oye, quiero denunciar un delito, yo te contestaría, ¿sabes qué? Sí puedes, sí tienes este derecho, si quieres te asesoro, yo no soy la institución para que vengas y denuncies este delito porque es entre particulares, yo nada más investigo servidores públicos, pero fíjate que sí te voy a decir cómo lo puedes hacer y a dónde tienes que ir. Entonces volvemos a lo mismo, tú tienes que acercarte a una institución y esa institución tiene la obligación no solamente de decirte no, te tiene que decir cómo, sino tú como ciudadano quedas en un estado de indefensión. La autoridad se toma el principio de que la autoridad sabe, por eso esa autoridad tiene conocimiento de, el ciudadano o la persona no tiene obligación de saber derecho. Exacto. Oye, y en este caso, ¿solamente quienes violan los derechos humanos son de instituciones hacia particulares? No, también hay violación a derechos humanos entre particulares. Sin embargo, en la cuestión de la defensoría, porque veo por dónde va encaminada la pregunta, el artículo 102, apartado B de la Constitución, nos da nuestras facultades de ley. Nuestra facultad de ley es únicamente en contra de servidores públicos cuando son omisos, se exceden o abusan en el ejercicio de sus funciones. La cuestión de los particulares ya la checaría otra autoridad. Es decir, tenemos que ver al Estado como un todo, y de ese todo te van a ir protegiendo. Ok, y en este caso, las autoridades que violan algún derecho y se llega a comprobar que esa autoridad violó el derecho humano X, ¿quién sanciona a esa autoridad? Dependiendo, si hablamos de una cuestión administrativa, o sea, si hablamos de un gobierno del Estado, de cualquier entidad federativa, una Secretaría de la Contraloría, es una cuestión administrativa. Y en dado caso de que la violación al derecho humano llegue a ser hasta una cuestión penal, entonces la Fiscalía del Estado, la Procuraduría General de Justicia, dependiendo de qué Estado hablemos. Ok, y en este caso que estamos ya hablando sobre los derechos humanos, ¿puedes informarnos, decirnos dónde los oyentes, las personas que nos están viendo y escuchando, dónde encuentran información, en qué documento jurídico? Lo más seguro es que estén en la Constitución, pero si les puedes decir ¿cuáles son los artículos donde está fundamentado esto? Sí, claro, a partir del artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país hasta el artículo 29, y de todas maneras toda la Constitución está plagada de ellos, es decir, por ejemplo, un derecho político está por encima del 29, pero pues ahí está tu derecho político a ser votado, a votar, a libre asociación. Entonces, digamos, en toda la Constitución están plasmados. Aparte, están reforzados por medio de principios. Ok, y en este sentido, ahí en estos documentos que están asequibles, que los pueden ver en internet, comprarlos, etcétera, o sea, pueden descargar la Constitución Política y leerlos, ¿no? Ahí están desde el 1 hasta el 29 constitucional. Y en este sentido, hace rato estábamos hablando tocaste un tema que a mí me gusta demasiado, que es el de la dignidad. ¿Nos puede recordar en qué sentido lo estamos utilizando, el concepto de dignidad? Dignidad entendida como esencial para el desarrollo del ser humano. O sea, la vida digna, ¿no? Así es, son los mínimos esenciales. ¿Y qué podríamos entender por una vida digna? Desde la perspectiva de derechos humanos en un ámbito que somos una constitución política democrática. Una vida digna es que el Estado te garantice el pleno ejercicio de tus derechos.
Así de sencillo. El pleno Si tú ejercicio. tienes un derecho a la salud, que cuando acudas a un hospital te atiendan, que haya el medicamento, que haya doctores, que haya infraestructura, que se esté trabajando en ese sentido. En todas las instituciones que están administradas por el poder político, Así es. ya sea desde lo laboral, incluso desde lo penal, lo electoral. Hasta me voy a meter a un tema hasta controversial y lo hago con mucho gusto porque creo que lo del matrimonio igualitario aquí en Querétaro está sonando mucho. Eso es vida digna. Es decir, yo como persona me quiero juntar con otra persona y no me lo permiten por una cuestión de que el Código Civil no está reformado. Ajá, exacto. Eso no es vida digna. Pero también sabes que en qué se vincula vida digna con el concepto que tú tengas de felicidad. ¿Sí? Si yo lo que si yo me quiero juntar con un hombre o una mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, y eso para mí va a dignificar, me va a hacer feliz sin que yo menoscabe a alguien más, pues ¿dónde está no sé, la cuestión inmoral o ilegal? Aquí en México la felicidad como tal pues, no está reconocida como un derecho. O sea, y sí No, sería pero, o sea, una aspiración moral o ética. Pero mira, o sea, lo estoy viendo en el sentido de que... Pero sí justicia. tenemos dignidad humana, se ha interpretado como libre desarrollo de la personalidad. Y tú dentro de tu libre desarrollo de la personalidad, tú puedes elegir qué estado civil y cómo hacer tu familia. Y familia entendida no solamente como una cuestión de procreación, sino familia con un vínculo con una persona con la que tú la quieres tener. Así en es la que sencillo. también se desarrolle tu vida Así es. digna, o tu dignidad, tu vida, tu felicidad. Ajá. Parte de este libre desarrollo de la personalidad pues es justamente esto, un proyecto de vida. Dónde quiero estudiar, cuántos hijos quiero tener, si me quiero pintar el cabello de un color o de otro, si lo quiero tener largo. Es decir, es mi personalidad, yo cómo me siento bien Es lo privado, y cómo ¿no? yo no transgredo a nadie. ¿A quién daño con eso? A nadie, evidentemente. ¿Es triste que esté sucediendo esta situación de los matrimonios igualitarios? Pues claro, porque es imposible que tras esta reforma siga habiendo ciertas entidades federativas, no solamente Querétaro, que no quieren reconocer que se pueden casar, cuando ya hay pronunciamientos de hasta la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no es algo que nosotros tengamos que discutir. Ni nuestro órgano constitucional dictó que se tienen que casar, que es totalmente inconstitucional que no lo hagan. Tan es así que procede un amparo, que lo único que están haciendo es delimitar el derecho al acceso a la justicia. Sí, exactamente. Y, por ende, a una vida digna. ¿Por qué? Hay un principio que a mí me gusta muchísimo que se llama de interdependencia. Dice, los derechos humanos son interdependientes. Es decir, para que tú puedas ejercitar un derecho humano, si te lastiman uno, de manera directa te van a lastimar Sí, otro. es como un todo. Así Sí, es. no son vistos individualmente. Te lastiman alimentación, en consecuencia, te van a lastimar salud. Salud, sí, exacto. Sí, esa interdependencia es muy interesante porque pareciera que solamente se toma uno solo de manera independiente y pareciera que no afecta a los demás, porque entonces ese elemento constitutivo de todos los demás derechos, como lo has dicho, sí es importantísimo a este respecto. Entonces, eso fue un claro ejemplo de lo que podríamos entender por la vida digna, ¿no? Pero ahora bien, estamos viviendo unas condiciones de precariedad económicas, de salud, de vivienda, de asistencia social, y sobre todo porque el crimen organizado lacera de manera así brutal la vida de los ciudadanos. En este sentido, si para el Estado está constituido para generar las condiciones formales y materiales de que se desarrolle la vida del ser humano, también tendría derecho a una muerte digna, por decirlo, ¿no? Sí, a título personal yo estoy totalmente de acuerdo que parte de una vida digna es tener una muerte digna. Exacto, y en ese sentido... Que va a ser una cuestión de un libertarismo, ¿no? O sea, el Estado no tiene por qué dictarme ciertas cuestiones que no le corresponden, es decir, es mi cuerpo, es mi mente, son mis ideas, es mi libertad de expresión, etcétera. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que intervenir al respecto? Sí, o sea, retomando este asunto, ¿por qué debería intervenir en mi derecho a elegir la persona con la cual deseo desarrollar mi felicidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué limitarme si yo ya tengo una enfermedad terminal y yo quiero tal vez acudir a una eutanasia? ¿Por qué el Estado me tendría que limitar? Sí, exacto. Entonces, lo que tendría que hacer más que limitar sería conocer el asunto. O sea, obviamente no es un asunto, son muchísimos casos de
por ejemplo, de las personas que están en una enfermedad terminal y que quisieran, ahora sí que tomar la decisión autónomamente, si es que todavía tienen las facultades racionales de hacerlo, y si no, pues ver la manera de cómo esa persona quisiera terminar con su vida, ¿no? O concluirla, ¿no? Porque entonces, si así como está capacitado para desarrollar las condiciones formales materiales para vivir, pues entonces si tú ya quieres terminar tu vida por cuestiones de salud, alguna enfermedad muy crónica, tendría que también apoyarte en ese sentido, ¿no? Sí, te tendría que garantizar que esto suceda. Es como la cuestión del aborto. O sea, digo, en Ciudad de México está permitido, tiene ciertas restricciones a ciertas semanas, y porque pues tú puedes elegir. El Estado lo único que te va a poner son condiciones es decir, el derecho debe ser descriptivo, no debe imponerse, no decirte este es el derecho y tú lo tienes que cumplir. El derecho describe las conductas que se realizan en la sociedad, y si la sociedad cambia, el derecho tiene que cambiar. Así de sencillo. Exactamente. Entonces, el derecho es un instrumento que va a posibilitar que estas condiciones, tanto formales como materiales, en el caso que estamos platicando de los derechos humanos, lleguen a consolidarse. Así es. O a posibilitarse o optimizar, como dicen algunos investigadores, ¿no? Así es. Lo único que sí me gustaría hacer la aclaración, porque podríamos caer en un error discursivo. Los derechos humanos no son absolutos. O sea, también hay que dejar eso bien claro, porque ahorita los estamos como agradeciendo y hablando mucho sobre ellos y pareciera que ellos pueden todo. Y no, los derechos humanos tienen limitantes. Esa es como una primera premisa. Y de la mano de las condiciones, por ejemplo, el Estado, si no tiene recursos económicos, tú no puedes obligarlo a que te cumpla un derecho humano. Es decir, nadie está obligado a lo imposible. Pero entonces, ¿por qué está ahí enunciado el derecho humano? O sea, ¿cómo enuncio yo algo que no puedo posibilitar? Se supondría que van haciendo una cuestión progresiva. Hay un principio de progresividad. Tú sales de cero y se supondría que tú tienes que ir trabajando para, si en el 2016 obtuviste un 5, en el 2017 obtengas un 10 y progresivamente. Es como, hay un ejemplo que me gusta mucho que la gente me pregunta, oye, yo tengo derecho a una vivienda digna. Lo dice la Constitución. Por supuesto que lo dice la Constitución. Entonces, si yo voy y le pido al Poder Ejecutivo que me dé una casa, ¿me la da? No, no te la va a dar. ¿Por qué? Porque para eso se crean ciertas políticas públicas para que tú puedas acceder, ciertos programas para que lo hagas, y esto es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que significaría que si en el 2016 se otorgaron 50 créditos, en el 2017 sean 100. Eso en una primera instancia. Y que también quiere decir progresivo, que si tú ya tienes un derecho reconocido, no lo pueden eliminar. Es decir, ese derecho a una vivienda digna, ese derecho a la salud, no podría desaparecer del orden jurídico, porque entonces a ti como persona te estarían delimitando tu accionar frente al poder público. Sí, exacto. Y este asunto de la progresividad en la cuestión del desarrollo de los derechos fundamentales sería interesante, porque entonces vamos a ver si las condiciones para que vaya creciendo ese derecho fundamental se lleve a cabo en un ambiente democrático. Pero eso ya sería otro tema, porque desafortunadamente ya estamos casi por terminar el programa. Y pues mi nombre es Benjamín Ortega Guerra y agradezco demasiado tu participación. Espero que no sea la última ocasión que estés con nosotros. Y Emilio Lizarraz, que fue quien nos estuvo aquí acompañando en nuestra emisión. Y pues agradezco a todos ustedes haber estado con nosotros en esta emisión más de Claves. Me despido. Es un gusto haberte aquí tenido de invitado y gracias a ustedes. Nuevamente pues estamos aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Benjamín Ortega. Hasta pronto.